Bienvenidos para la sección que hay de nuevo en PlayStation Plus. Vamos a estar trayendo ahora el segundo juego, Biomutant. Ayer estuvimos dándole a Mass Effect Legendary Edition. Tenemos una advertencia para los que sufren de epilepsia aquí. Este juego tiene una función de autoguardado que guarda partida en una ranura dedicada para ello. No apagues el sistema PlayStation 4 cuando veas este icono en pantalla. Ok. Ajustar el brillo, lo voy a dejar como está. Disculparán si no se me ve muy bien la cara, pero me da el sol atrás, así es que eso es algo que tengo que ya corregir para el próximo año, cuando juego sobre todo en las mañanas o tardes. Ya para la noche esto no pasa. Una cinemática de intro. Este es el personaje que vamos a estar controlando en la aventura. Uy. Biomutant. Va a luchar. Uy. No dispara. ¿Qué fue? Ah, su. Wow. ¿Explota? Va a explotar, corre. ¿Qué es eso? ¿Qué pasó ahí? Selecciona el idioma del texto. Del texto a español. ¿Cómo puede estar muriéndose algo tan bello como No esto? manches, español de España, ¿en Una serio? plaga azota la tierra, pero el árbol de la vida sigue en pie. La pregunta es, ¿durante cuánto tiempo más? El fin se acerca al nuevo mundo. Las tribus están divididas en busca de alguien lo suficientemente valeroso para unirlas o abatirlas. Es una historia con un inicio inusual y esperamos de ella un final inusual. Ahorita te cambio tu idioma Bienvenido a inusual. Biomutant. Ajustes, texto, voces. No, cámbiame voces. Cámbiame voces ahora mismo, inglés, listo. Ya está, lo demás lo dejo como está. Activa autoavance de diálogo, sí, ya texto español, listo. Nada más voy a tocar. Damos nueva partida, iniciamos esto. Fácil, media, difícil y extrema, vamos con media. ¿Ya es Artudito? ¿Qué pasa? Encode your DNA. Genética. Elegir raza. La raza antropomórfica primal tiene un desarrollo ágil. La mutación genética híbrida los hace diestros y hábiles a coste de tener un intelecto menos desarrollado. Vamos poniéndole... Creo que lo voy a dejar primal, ¿ah? Vamos a dejarlo allí. Confirmar. Atributos. Define los atributos iniciales de tu personaje. Para ver en detalle qué efecto tiene cada atributo, pulsa el táctil. Define your Siguiente. genetic structure. Vitalidad, agilidad, fuerza. Lo voy a poner en el centro, ¿ah? Ahí será. Choose a genetic resilience. Resistencia a todo ello, pues igual, ¿no? Si lo dejo en el centro afecta todo eso, ¿no? A ver si le pongo calor, ¿qué pasa? Resistente al calor. Mejor ahí, vamos a ponerle para todos 6, 7. Ahí será. Choose your fur style. El pelo también.
Dejémoslo como estaba. No tanto soy de personalizar un personaje, a menos que verdaderamente lo amerite. No creo que esto lo amerite para algo. Claro que hay quien le guste, no, obviamente, pero no tanto me importa esto. Elegir color primario. También lo dejo como está. Color secundario. Pick a X. class. Commander. Ya. Psyfreak. Saboteur. Sentinel. Lo voy a dejar como pistolero. Deadeye chosen. A punto para empezar. Sí. Good choice. Empezamos. Here's somebody with a troubled past, drawn into the spotlight of a story that's already begun. Ya, nos fuimos. Ok, botones, a ver. Ya, con cuadrado ataca. Hay combos al parecer. Triángulo, no sé algo. Saltar, bueno, y ahí me están dando el tutorial ya, bueno. We're already at a crossroads. Choosing a path in life is that fork in the road where you make a choice or simply stop living. Derecha o izquierda. Vamos por la izquierda, pues a But for ver. you, it's not only a crossroad, but a choice. A reflection of your key, the primal energy that flows through everything. Soy rojo oscuro como el poder y la fuerza. Vísteme de azul, libertad y lealtad. Vamos a la izquierda. Allow me to introduce myself. I'm the dark side of you. Your inner voice, to be precise. An echo of the balance and consequence of your actions as you move forward. No sé si la oscuridad es para mí. La oscuridad y yo somos uno. Vamos con eso. Can't believe you'd choose that thing over me. But I'll be here waiting for you when you have a change of heart. Ok. Ah, listo. Thing? I'm right here. Let me remind you, we're two halves of the same. With the difference being I'm the better half. Better half. My way is both better Hay algo and que quiero brighter. revisar en mi televisor, un Light momento, makes it por easier favor. to see the best end. Sí, este modo imagen juego. Listo, nada más, eso quería saber. Ya, fuimos. The best end is the one you decide yourself. And it seems we're headed in the right direction. Hola. ¿Ya puedo jugar? Guess left can be right sometimes. Ok, la izquierda puede ser derecha. ¿Qué sonó? ¿Fue algún animalito por ahí? Creo que viene la primera Stories batalla. of death and the bodies left behind. A reminder that we're at the mercy of nature and the one that preys on others. Carne de come carne, nueva misión principal. Do you remember the beast that shattered your family? Or did you choose to forget? You turned your back on our world and got lost in your own. Meanwhile, the predator only grew stronger. Vamos. Uy. Esquivar.
Vamos a bloquear, a ver. Ahí está, mira. Buena. X con cuadrado. You'd better make a run for it. This is not the time nor place to end this story. ¿Que me vaya, dice? Listo. Quiso que me vaya, no sé. ¿No fue esta de la cinemática del inicio? Terminó igual. This time, it was best to run and live to fight another day. Let us hope you're ready for it when it comes. Era mejor irse para vivir y luchar otro día, ¿ok? The predator isn't the only threat. The wildlife started to mutate when the end of days began, and the tree of life started to die. Selección cuerpo a cuerpo. Dice, muévete hacia un enemigo para seleccionarlo como objetivo de los ataques cuerpo a cuerpo. Selección a distancia. Apunta con la cámara hacia un enemigo para seleccionarlo como objetivo de los ataques a distancia. Recargar. Para recargar tu arma a distancia pulsa R1. Recarga rápida. Cuando el indicador de munición esté en rojo, puedes realizar una recarga rápida. Una recarga rápida con éxito acortará el tiempo de recarga y aumentará el daño de la siguiente bala. Para hacer una recarga rápida pulsa R1. Energía aquí. La energía aquí se emplea para esquivar, usar mutaciones y realizar ataques especiales. Cuando no tienes energía aquí, no puedes realizar estas acciones. Tu energía aquí se regenera estés en combate o no. Sigue, explora el búnker 101. Módulo eléctrico. Dice accesorio de armas. He encontrado un accesorio de efecto especial para armas. Equípalo un arma a distancia para otorgarle el daño extra durante lo que dure esta munición. Algunos enemigos resisten o son más débiles a distintos efectos especiales de armas, así que úsalos con cabeza. Equipar. Para implementar el accesorio de efecto especial, selecciónalo desde el menú de selección rápida de consumibles. Para abrir el menú, ten pulsado hacia arriba.
Yo creo que ya está. Me decía, presiono hacia arriba y no pasa algo. Nada. Bueno. Suministros médicos, has encontrado suministros médicos. Las bolsas como estas contienen objetos que te pueden curar. Ok. Lente tira ojo. Rareza común. Lo equipamos. Desguazar. ¿Qué es desguazar? ¿Quieres desguazar este objeto y conseguir recursos? Sure useful. ¿Y esto qué es? Un botiquín pequeño. Ok. Está. Vamos. Ahí tengo un indicador de que me hace saber hacia dónde debo ir. Está bueno eso. Para no perderme. Recoger. Menú de selección rápida. Dice, para usar una venda mantén pulsado el botón del menú de selección rápida y selecciónalo. Aquí era. Y ahí está para elegirlo, ok. Ya. Debe ser por acá. The oil sludges everywhere. To most, it only means death, but some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. Recuerda bloquear los ataques enemigos. Cuando el enemigo te ataque y veas un relámpago que parpadea encima de su cabeza, pulsa L1. ¿Bajan o no bajan? Ya me fregué, ya me voy a esperar arriba. Uppity up, up. Miércoles. No, 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 me muero. Derrotado. No sabía que ese fango te hundía, mira. Buena esa. No se esperaba. Blast. Ah, puedo morir, ¿ah? Otra vez. The oil sludges everywhere. To most, it only means death, but some have adapted to the new environment and changed with it. Evolution has its ways. Miércoles, hijo de tu Pink Floyd, muere.
Ya, por fin. Que se hunda. Mira, me quedé bugueado acá. A los enemigos caídos se les puede saquear objetos curativos. Busca un enemigo caído marcado y pulsa este triángulo. Hace rato salió que podía marcar a los enemigos, pero ¿cómo se les marca? Los apunto y ¿qué hago? Recuerda usar objetos de curación cuando te hayan herido. Para ir a la selección de objetos, mantén pulsado hacia arriba. ¿Cómo sé cuál es mi vida? ¿Estamos bien de vida? No sé cuál es mi vida. Hello Kevin. Directional button maybe. A ver, quiero saber cómo se marca algo. No. Ahí decía que lo apuntaba. Me voy a intentar en la siguiente. La verdad que no sé cómo se... Directional down. A ver, apunto un sitio. Bueno, será con enemigos. O sea, voy a intentar con enemigos de aquí. No tengo enemigos ahorita a la vista. Ahí tenemos a ver un ejemplo. Hijo de tu Pink Floyd. Todo por andar perdiendo el tiempo y cubrirme. Ya está muerto, ahora sí. Vamos a marcar esos Pink Floyd, a ver. Tiene razón, para abajo. Porque cuando presiono para abajo se pone en color rojo. A ver, no. No, no es con ese, no. Se hace rojo porque sí, punto. No, it's not directional down. Verters. Lo voy a desguazar eso. Try L3 or R3. I need enemies on screen. Here, right now I have this thing in front of me, but no, nothing happens. With L3, this guy takes his weapon. R3, nothing. Directional down, nothing. Left, this. Right, my weapons. Up, my items. Down, nothing. No, nothing. I think you have to be using the gun. No, nothing. Oh, wait. The options. Partida, voces, Aquí no creo que sea. Cámara, controles. No, I don't have the buttons here. Sonido. Video, asignar. Aquí, esto, a ver. ¿Cómo marco a alguien? Moverse hacia adelante, saltar, esquivar, correr. Cámara, izquierda, derecha. Ya ese es el R. Combate cuerpo a cuerpo, R2. Alternar el bloqueo cuerpo a cuerpo, R3. ¿Será eso?
Bloquear L1, recargar R1, disparar R2, ya lo sé todo esto. Wunfu, triángulo. Wunfu, ¿qué es Wunfu? Todavía no he hecho eso. Asignar. Interactuar, consumibles, cuerpo a cuerpo, armas a distancia, transporte, alternar habilidad. Mire, están los consumibles, pues sí, para arriba. De items, cuerpo a cuerpo, las armas que tengo, ¿no? The sword. Armas a distancia, the gun, transport. Entonces no es directional down. Alternar habilidad, mantener el L2. Alternar el bloqueo cuerpo a cuerpo. R3 debe ser entonces. R3 I think. I'll try that. Let's continue. I need a big boss before I end this stream. Escudero. Algunos enemigos llevan escudos grandes. Tendrás que romper el escudo con ataques cuerpo a cuerpo antes de que puedas infligirle daño al enemigo. Ok. No se marca con R2, ¿ah? Así. Blasted. Ya. I broke his shield. No voy a cobarde. Yes, R3. R3, Kevin. No. No manches, ¿de nuevo? Me va a matar, ¿ah? Muere, pirujo. He regenerates when he leashes back. Where is my health bar? Ah, yeah. When I press directional down, I can see my bar. ¿Muerto? ¿Nada? Finally. Who is shooting? You? Level 2. Thank you, Kevin. Okay, R3 to mark my target. Look, an emergency box from the once was. A rare sight.
Pesar, palanca del viejo mundo. That pipe looks weak. The claw bar should come in handy. Para eso era. Whoa! Caso. It's time to find a way out of this place. No, really, I mean it. Doble salto. More enemies? No. The Morks produce biomatter in their multi-organ that they shed under distress. Blobs that affect the cellular coding strands of any living being when absorbed, including you. On the home stretch. That's going to leave a mark. Bioprints, dice has absorbido un bioprint. Son puntos que se usan para desbloquear mutaciones. Se consiguen derrotando morks y en contenedores que hay por muchas partes del mundo. Puedes usar tus bioprints para desbloquear poderes especiales en cualquier momento desde la sección mutaciones del menú. ¿Qué? Toxanol built vessels called arcs to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single arc they left behind that we know other arcs traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. Nos vamos. Toxanol built vessels called arcs to save themselves from the impending doom. But was it too late? It is only from the flight logs of the single arc they left behind that we know other arcs traveled through the sky and beyond. It seems those that came before us never lost hope in finding a new home for their kind. Vámonos.
puzzles. Con una sola Z, mira. Has encontrado un puzzle, hay mucho por todo el mundo. Algunos abren caminos mientras que otros te dan recompensa. A ver, ¿qué trata? Para cambiar el nodo seleccionado, L. Para rotar, L, R1. L1, L1 para mover. L1, R1 para rotar. Este es el número de rotaciones que te quedan. Cuanto mayor sea tu intelecto, más movimientos tendrás. Para completar el paso, has de rotar cada nodo y colocarlo en una posición determinada. Podría haber consecuencias si te quedas sin movimientos. Just a few moves left. Make them count. Au. De nuevo. Ok, estoy entendiendo esto. Ya la fregué ya. Caramba. Un rato. A ver. Una vez más. ¿Dónde está la pelota esa? Ahí está. Ah, sí se podía. There are few records of the chain of events that led to the big apocalypse eons ago, but it's clear the world wasn't prepared for how recklessly the Toxanol Corporation would make its mark on the world. Their rare earth mining and nuclear industries generated tons of waste, and, without consideration for the future, they dumped it all in landfills until they ran out of space. That's when they made the big mistake. They began dumping the toxic waste in the surf just off the coast instead, assuming that it would sink and decay with time. And they were right. But no one was prepared for what was about to unfold. Once in the surf, the radiation interfered with the genetics of the wildlife and created bizarre mutations in their offspring. It had an inconceivable impact on biodiversity and the entire ecosystem. The world as they knew it crumbled as nature retaliated. It would never be the same again, and what remained of it became ours. Bien, ya está. Aumentar atributos. Cuando subes de nivel puedes aumentar 10 puntos de uno de tus atributos. Elige cuál quieres aumentar de la lista. ¿Será mi vitalidad? Pues o la fuerza primero mejor, ¿no? Beefed La up. fuerza. Listo. Dice lobo perverso. Termina una cadena cuerpo a cuerpo a dos manos con un fuerte tajo vertical. Es un ataque especial. Al impactar con un enemigo generarse un icono de Super Wung Fu. Introduce la secuencia cuadrado, cuadrado, triángulo.
Gunfu. El Gunfu tiene dos pilares, las artes marciales que hacen de eje y las técnicas de dominio de armas que desbloqueas con puntos de mejora. Estos se consiguen al subir de nivel. Empuñadura de cobra doble. Habilidad pistola sobre empuñadura permite equipar dos pistolas, una en cada mano. No te lo puedes permitir, sí, porque estoy con 0 de puntos de mejora. Ya. Menú de mutaciones, dice. Ve a la pestaña mutaciones para desbloquear poderes, biogenética y para mejorar tu resistencia, dice. Mutaciones. Dice para usar boquipolilla, pulsa la entrada que has asignado a la habilidad mientras estés delante de un enemigo. Esto infectará cualquier golpe enemigo manual de pequeño. Si no respeto, te atacarán los dedos en lugar de ti. Boquipolilla. Hay que asignarle un botón. Dice, para asignar boquipolilla, pulsa la entrada que has asignado a la habilidad mientras estés delante de un enemigo. Esto infectará cualquier golpe enemigo. Voy a presionar el triángulo. Selección rápida. Para usar una habilidad, pulsa el botón que has asignado mientras pulsas y mantienes L2. Para usar una habilidad, pulsa el botón que has asignado mientras pulsas y mantienes L2. Ya, L2 con triángulo va a ser este ataque. Queda un biopunto, eso nada más. Sí, poderes. A partir de 2 no tengo sí puntos. Ráfaga y parpadeo. A ver, quiero recordar. El buen Fu, combate cuerpo a cuerpo, tajo a dos manos era cuadrado, cuadrado, triángulo. Sí, cuadrado, cuadrado, triángulo. Y el otro es L2 en mutaciones, L2 y triángulo. ¿Por qué no sale cómo se hace? Ya estaba asignado ya. Vámonos. ¿Pasó ahí? La mesa, mira. ¿Qué fue, mano? Sound of spark metal going pew pew is never a good thing. It's coming from behind that door. Vamos, pues. A warning label. The box looks like a potential brain melt. That's shut and good. It's going to take a bit of puzzling to short-circuit the door. Otra vez. Quite a shock to the system. Let's try that again. There you go. Abierto. Caduco dice ataque aéreo. Un contraataque perfecto de enemigo lo aturde. Un enemigo aturdido tiene estrellas alrededor de su cabeza. Tras golpear al enemigo de nuevo puedes lanzarlo por los aires pulsando L1. The wheeled one is outnumbered. You'd better help him out. El de la
ofrece, tienes que ayudar. Ataque especial, estás a punto de realizar un ataque especial. Los ataques especiales posibles aparecen indicados en la esquina inferior derecha de la pantalla. Al pulsar la entrada indicando que a veces desencadena el ataque especial. The deep cut. That's the last of them. Let's talk to the wheeled one before backup arrives. You can make something from that. También se puede craftear, ok. Nueva misión principal, una nueva amistad y una vieja amistad. Habla con Caduco. He wants to thank you for taking his side against the scavengers. He sounds familiar. You just can't figure out why. He presents himself as out of date. He knows he's way overdue, but he hasn't given up. He doesn't seem surprised that you don't recognize him. You were just a child back then, the night everything changed. There have been rumors of a one-eyed Ronin seen outside the Great Wall, and he's happy to see it's true. The legend of the one-eyed child that grew up as an outcast is old and sad. The child could have been anyone, but the evil it had fled had left a mark, a facial scar to remember the past. There's no doubt you're the child, and that what Looper Lupin did to your village, your Muma and Popsy, was the beginning of the end. He says it has taken you a long time to bring the past back up to the present, to find your way back, but he's grateful you have. It was after the attack that the unity fell apart. Your Muma's disciples divided and formed tribes as a reaction to the blight that had fallen upon the land. Had it not been for the Tree of Life, no one would have survived. He hopes you at least remember the tree. ¿Se acuerda del árbol o no? Cinemática. Ajuste de diálogo. Por defecto los diálogos están configurados para avanzar de una línea a la siguiente de forma automática. Si quieres avanzar los diálogos de forma manual puedes cambiarlo, ¿no? Ahí está. En aquellos tiempos... Vamos a, en aquellos tiempos, a ver. Vamos a ver el ataque a la tribu, a la villa. Él es obsoleto, obsoleto, caduco. Asks if you were tired, as it's a bit of a hike here from the village.
He wonders if your Muma knows you are here. Espero haberle dicho. You're such a good child, so you probably did. Even the young forget. He understands why you came all the way out here, to see them, the potato people. The potato people, or Nono, are a wonder, somehow interlinked with this little tree here, fueling its source of life. Patateño es mejor. You might be right. Like potatoes, they're packed with energy, an excellent source of ki. The Nono prefer to hide in glitter grass. He says you should get over there and ruffle it. See if you can make one come out of hiding. Nueva misión principal, hierba fulgurante. You found one. You should be proud. They don't come out for everyone. The Nono's ki energy is just what the Pensai needs to complete its cycle and grow into a tree of life. ¿Crecerá y será fuerte? Only time will tell. At least his intention is to dedicate his life to it. He has the feeling the fate of the world depends on it. You'll need to support the tree for a long time to come. The only way it'll grow tall is with the burst of ki released from the Nono as they become one with the tree. You'll need a net to catch the Nono, and he wants you to use his, but asks you to be gentle. The Nono are sensitive beings, an embodiment of ki, the primal energy. Ya estoy. You handle that net like you've never done anything else. He's impressed. One day, he hopes the tree will have grown tall enough to sustain the world. But today, your focus is getting this one to become one with the tree. Nueva misión, el Pensai inoculado. Now that you've seen the Nono's connection with the tree with your own eyes, you have no reason to doubt. From this day on, he'll make nurturing the Pensai into a tree of life, a life goal, not only for our village's sake, but for all of us, everyone. One day, the land won't be as peaceful. Not even your Muma will be able to protect us. He says you'd better hurry back to the village before your Muma comes looking for you. You did good here today. Me voy entonces, me votó. Solo le importa, no debería preocuparla. No, she's got lots on her mind and needs rest after the raid last night on the Lupin camp with her disciples. Wonders if they let the Predator family live or not.
Y acabó. He lost you there for a while, but no memory is alone. It's part of a trail you can follow. He says he remembers every single day he devoted to growing the tree of life, but now he's afraid it might be in vain. The tree started to die when the end of days begun, and it wasn't long after that that the World Eaters arrived. El árbol de la vida comenzó a morir cuando el fin de los días empezó y al poco llegaron los devoramundos. ¿Devoramundos? ¿Fin de los días? The genetic evolution that occurred after the apocalypse that Toxanol Corporation inflicted on the land set the World Eater's DNA into overdrive. His friend Gizmo is working on a Mekton and needs help defeating the Jumbo Puff at the end of the West Route. Wiz is still repairing his Octopod to confront the Merc Puff that dwells deep down under the surface at the end of the Northwest Route. Nocco has tamed the Midget and is preparing to take on the Hoof Puff at the end of the East Route. Finally, Goop is almost done with the Goo Glide, a machine able to ride the waves of the surf all the way out to the Porky Puff at the end of the route to the southeast. Out of Date says his friends are gearing up to stop the World Eaters. There's one at the end of each route. The road ahead won't be easy, but he's counting on your support. His friends aren't strong enough to end this on their own. He wants you to understand that you'll all die if the tree isn't saved. Regardless, you'll meet again once you've played your part in the tribe war and the situation with the World Eaters. Vara reto. Rareza anormal. Recoger. Nueva misión, el fin del mundo. ¿Para dónde? Sal del búnker 101. ¿Por dónde entramos? You're getting the hang of it. Quickest way out is through the roof where they came in, and the rope looks strong enough to climb. Sal del búnker 101. Ya no me sale esa flechita guía hacia dónde es mi destino. Que sepas que la vida está muriendo. Its days are numbered. Without help, it can't endure the environmental change and assault from the World Eaters. Biomutant. Presentado por Experiment 101. Ganó un trofeo. The Adventure Begins. La aventura comienza. Todo esto ha sido la intro entonces, ¿no? Sprint con L3. Ah, ya puedo correr, ve. A signpost maps it out for the cartographically challenged. Los primeros pasos. Adéntrate en el mundo. Están saliendo los créditos acá. Ajá. Ahí está mi destino, el punto de la X. Colocar puntos de referencias con cuadrado. Allá sí activo la guía. Hay letreros cerca de lugares de interés por todo el mundo. Desbloquearás un letrero cuando interactúes con él. Zoom con R2. Viaje rápido. Puedes realizar viajes rápidos hasta letreros que hayas desbloqueado si los seleccionas en el mapa. Para abrir el mapa en cualquier momento pulsa
El táctil, ya. Estás aquí. Y si quiero llegar al otro punto. Punto de referencia con cuadrado, pero creo que ya está marcado, a ver. Sí, ya está marcado, a 142 metros. Vamos ya terminando con este directo. Ya al menos lo probamos, sabemos de qué va, cómo se juega, qué encuentras, parte de la historia. Ah, esto es el jefe que buscaba. Esto está bueno, ahora sí. 3 cabezas. Un buen boss fight para terminar el stream. Devoramundos que le robó la pierna a Caduco. ¿Se fue? ¿No me esperó? ¿No está ya? It's a bridge. Just get over it. Mi mapa me marca por allá, pero... Look, a survivor. Glad to see someone made it out alive. He's heard the stories about the terror inflicted by the World Eaters to other enclaves, but never expected one to come all the way here. Piña. Tu equilibrio interior son dos mitades que completan tu interés y que fluye por todas las cosas. A veces podrás manifestar tu equilibrio interior con proezas y elecciones de diálogo. Aura y diálogo. Pocos son los que siempre actúan de la misma manera y nuestra integridad es la suma de las decisiones que tomamos y de las acciones que hacemos. El equilibrio de tus acciones crea la puntuación de aura, que afecta a los diálogos con otros personajes. He worries there won't be much left to save if this continues, even if the Tree of Life survives the attack. Sí, puntos. Dice, interactuar con cautivos y santuarios te otorgará sí puntos, que podrás usar para desbloquear poderes psiónicos. Estos se pueden desbloquear una vez hayas alcanzado el equilibrio interior de la oscuridad o de la luz. Anyway, he needs help and says it's by your actions you'll be judged, not by your intentions. Vamos a ayudarle y con eso estamos terminando. Ya. Dice que sigue, chicos. Me gusta la luz, vamos a ponerla. What's there to like about light? It hurts to look at. Not as much as it hurts to look at you. Always making this personal. And you're always trying to pretend it's not. Ganó la luz, muy bien. Ando un poco lento el juego por momentos. Has conseguido sí puntos, usarlos para desbloquear poderes en el menú de mutaciones. Algunos poderes se desbloquean con computación de aura, con lo cual tus sí puntos solo pueden desbloquear poderes sin color o del mismo color que tu aura. Dice, algunos poderes se desbloquean con puntuación de aura, con lo cual tus sí puntos solo pueden desbloquear poderes sin color o del mismo color que tu aura. Tengo que ver eso en acción, ¿eh? Sí puntos desbloqueados ya. There's out of date again. He must have missed something important. Out of date says you will make a better stand against the World Eaters with the support of a tribe, and there are 2 nearby. Ir en ejército a pelear. The Myriad tribe is likely to be a good match as they act on the understanding of the greater good and have a code of honor. Regardless of who you choose, it won't be easy, as the conflict between the tribes is worse than ever, teetering on the brink of war. The Myriad's conviction to stop the World Eaters began when the Leviathans rose from the depths of the surf. Siding with the Myriad's movement for wholeness in a fragmented world might seem like the logical thing to do, but is it the right thing? One thing's certain, though. Destiny arrives all the same.
Listo. The Jagni tribe only ever had one conviction, to bring balance to the world by wiping out the weak. Con They ellos believe no. that cleansing is necessary to restore the world and want to let the world eaters Me voy bring al down de the la tree of derecha. life. But siding with Jagni isn't necessarily a bad thing. Fate will find a way. Out of Date says someone needs to break the stalemate and shift the balance of power to either Jagni's or Myriad's side. He believes the tribe Sifus, Myriad especially, will listen to you and expects you to pay at least one of them a visit and play your part. Out of Date will be waiting for you beneath the Tree of Life if you lose track of what you need to do. Vamos a ver. Seguimiento de misiones. Las misiones actuales e iniciadas aparecen en el registro. Miren el menú de arriba. Puedes cambiar qué misión quieres seguir abriendo la pestaña registro y seleccionando otra misión. Registro. Ajá, quiero completo, ¿no? La guerra tribal. Has atravesado el muro y huido del búnker 101. Necesitas conseguir el apoyo de una tribu para adoptar una postura firme frente a los devoramundos. Ve a ver el Sifu de alguna tribu cercana para conseguir su apoyo o decide un bando en el conflicto candente entre tribus. ¿Por qué lo agarra de dos en dos? No entiendo. ¿Otro mundo estoy? Así, ya, la guerra tribal. Ya entendí, ya, el color no es lo que selecciona, sino lo gris. Las tribus están divididas, se oponen. Hay quienes creen que los devoramundos han derrotado y que se puede salvar el árbol de la vida, mientras que otros creen que hay que aceptar la perdición inminente y que la única forma de avanzar es con la destrucción del árbol de la vida. De ti depende si quieres unir a las tribus bajo el mismo estandarte de una forma u otra. El árbol de la vida se está muriendo, lo que antaño nos protegía ahora está perdiendo su color y se está secando. Tienes que hacerle frente a los devoramundos y decidir el destino del árbol de la vida. La decisión vida o muerte es en última instancia tuya y solo tuya. Vamos con otro mundo, a ver pues. Progreso de partida 2% recién, ¿eh? Es bastante larguito el juego. Acabo de ir a registros, estoy seleccionando la misión que quiero. Seleccionarle pues, y si le doy seleccionar acá. No, abajo, otro mundo. Listo. Vamos para allá a ver. Another fork in the road. It's either the tunnel or the motor bridge. What'll it be? Ahora equilibrada dice. Nueva misión principal, una alianza. Vamos para allá. ¿Quiénes son los enemigos acá? No creo que esté scripteado, debo dejarlos luchar. Bueno. Como que hay dos misiones, a la izquierda y a la derecha. Voy por la izquierda primero, que está más cerca. They've destroyed this area, muddied up what used to be muck, as if it wasn't bad enough before the tribe war began. Debería correr más rápido sin cuatro That's the patas. Jagni tribe's fault. Their friendship can be a blessing or a curse. It's up to you. You're either a part of their solution to the tribe war, or part of the problem. Cliff McNishman. Says they're wary of strangers. They're at war.
Points out that the Sifu has a tight schedule, but is willing to let you in and find out if he has an open slot. No, hijita, es otro. No tiene que ver con Sonic. Se llama Biomutant. The Jagni tribe wants to become omnipresent and, most importantly, feared. They want to vanquish the tribes as the only way they can guarantee peace is through supremacy. The Sifu is determined to let the World Eaters destroy the Tree of Life as it's part of their strategy to cleanse the world and start anew. No. Me voy. Acá no He era. welcomes you to the Jagni fort and introduces himself as the tribe's Sifu. Ya The estoy acá news of ya. a cold-blooded Ronin crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 preceded you. He's referring to your rampage through Bunker 101. It seems you don't mind a bit of blood on your hands. That's something you have in common. There's something about your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted. Sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original Wang Fu disciples. Your Muma invented Wang Fu. Originally, it was based on unarmed combat and the 6 weapons. ¿Muma qué es? ¿La Boomerang, mamá o the qué es eso? shuriken, the bow, the staff, the nunchuk, and the hook and chain. Jagni doesn't want a new unity between the tribes. Their goal is to become omnipresent and, Me voy. most No importantly, quiero esto. feared. Says there is some darkness in the best No, of no us. aceptaré la oscuridad, lo siento. He Capaz had a me atacan feeling ahorita. you'd say that. You're not sinister enough to be a Jagni. That big heart of yours makes you weak. He'll give you a chance to change your mind before you leave and asks you to reconsider. Otherwise, you'll be seen as a rival. Soy rival, caballero. La Then so fregué. be it. He wants you to know that they'll show no mercy at the end of this war and offers you a last chance to come back and join when you realize you've picked the wrong side. Uy, contra. And with that, he urges you to seek protection at Myriad's Stone Fort before word gets out that you've chosen not to side with them. No necesito He protección. disagrees, and the day you meet again, you'll understand why. Ok. It's time to say goodbye for now. And if it's not the kind of goodbye that lasts forever, then the next will mean the end for you. La fregué. Voy al otro, pues. Let's see. Listo, vamos para allá. Contra, ¿qué es eso? Listo.
Uy, Better contra. beware, that's a mump up ahead. They were hit hard by evolution, the wonky ones especially, deformed and unfurred. Contra, ¿ves? Tiene pocas balas, voy a tener que mejorar esa parte, ¿eh? En la cabeza. Chamano. Contra. Listo, sube de nivel. ¿Qué son esas víctimas o qué son? No me dejó algo, me voy. Vamos por acá. Por acá no es. Tengo que rodear todo esto al parecer. Por acá. No. Me pasé creo mucho. No me digas que me atoré, por favor. Tendré que nadar entonces, ¿no? ¿Cómo puedo llegar hasta allá? Sí, tengo que cruzar. Tengo que nadar para llegar allá. ¿Se puede nadar en primer lugar? ¿Y si me muero?
¿Hay otra manera de llegar hasta allá? No se puede, tiene que ser por acá. Sí o sí tengo que entrar. Y supongo que recorrer esto, a ver. Vamos llegando hasta acá. Creo que me regresé esta máquina, fea gafera. Ya llegué a los Mirias, más bien ve. Ya llegué. Vamos por ahí al toque y ya estamos concluyendo este stream. Está bonito el juego. That's the myriad tribe's fortress. Casi me caigo, Will they be caramba. friends or foe? You should head up there. That way you'll know. It's a beaten path to that door. If you go there, you'd better make an entrance. Just a full Says they're wary of strangers. They're at war. He let you in, but thinks you should be patient when it comes to the seafood. Sibi? Lappanen aginkalman. Keratna falo putut. Mustugai la wute. The Myriad tribe act on understanding of the greater good and a code of honor. They believe uniting the tribes is the only way to restore the peace. The Sifu is convinced that defeating the World Eaters and saving the Tree of Life is the Yo only también creo way esto. to make Pues es the que vamos world a a unirnos a better ellos. place. He welcomes you to the Myriad Fort and introduces himself as the tribe's Sifu. But he was hoping you'd show up. The news of a vigilante Ronin on crusade crossing the Great Wall through the crack in Bunker 101 has preceded you.
He heard you took out-of-date side against the scavengers in Bunker 101. It seems you believe in helping your next, and that's something you have in common. There's something about your spirit that sparks memories of you as a kidling. He can still sense you're kind-hearted. The Sifu says sometimes one memory can make another come to life. He hasn't thought about your Muma for ages, even though she taught him a lot. He was one of the original Wang Fu disciples. There were 6 of them, but the unity fell apart after Lupa Lupin attacked the old village. Soon after, they formed new tribes based on their own values, and when the Blight started, the animosity escalated to war. The Sifu was waiting for something to tip the balance in their favor, and with you by their side, he's confident you can unite the other tribes. The one you should coerce first is the Jagni tribe. Bien, ya estamos unidos. Their kin have run out of options and found themselves backed into a corner. Está allá a la derecha. Even those who desire peace have been forced Sino que hay to mucho prepare sol for atrás, war. por eso no se deja ver bien He la cara. wants you to focus. These are the new rival outposts your tribe needs to take control of. Más misiones se van desbloqueando, pero yo ya quedo hasta acá. Ya me uní a ellos para poder hacer frente a los devoramundos, ¿no? Y ahora también dice que hay que controlar He esos says you'll territorios. regret not being on their side. The only way you'll learn their secrets, Wung Fu and the tribe weapon now, is if you defeat him. And Ya that se quedó will picón never el happen. líder de los Jagni. You both have gentle minds, so they want to wage a gentle war. A war that bonds as much as it breaks. Tells you not to be afraid. Your fate cannot be taken from you. Claim the rival outposts and earn the right to wield the tribe weapon. Once you've dealt with the rivals' outposts, you'll challenge their Sifu to unite their tribe with yours and let your kin share land again. Seeing you brings back his memories of the old village. He remembers your kind and unselfish soul and can sense you still have it in you, the will to do good. Anyway, the memories you make with your family are strong and can sometimes come to life. Passing the old village on your way to the first rival outpost might help. Nueva misión principal, una alianza. Bueno, yo ya quedo aquí ya. No sé si se guardó, si no lo guardamos de forma manual, a ver. Se puede guardar de forma manual, guardar partida. Ranura vacía. Y los guardados automáticos, ya debería existir algo acá, ¿no? ¿No ha sido guardado automáticamente? Creo que no. Bueno, felizmente lo guardé. Estamos en nivel 3, hemos jugado aproximadamente 1 hora con 24 en dificultad normal, ¿no? Que fue la dificultad media, pues. Yo elegí media. Acá le ponen normal. Ahí vamos a quedar. Gracias por acompañarme, gracias por los likes. No olviden suscribirse al canal para estar notificados de cualquier nuevo video que subo. Nos reencontramos próximamente con el tercer juego de PlayStation Plus, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero lo estaremos trayendo. Más tardecito estamos jugando Warzone y Fortnite, así es que nos vemos pronto. Bye bye.